Hoy naguamos por conocer más una iniciativa, otra más, de Iniciativa Pola Asturianu. Alderiques de Asturias. Está de moda Iniciativa Pola Asturianu. Falábamos de ellos precisamente este lunes pasado en Naguando, en el tren de RPA, porque esta asociación estaba acabando de sacar Formiento, el número 12 ya de esta revista de literatura muy moza. Bueno, pues güey, falamos con Samuel Gradín, que es el encargado de echar a andar Alderiques de Asturias. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Encantados de tenerte con nosotros en una grabación que hicimos la tarde-noche del martes en el Espacio Cultural La Manzorga en Sisión, donde presentabais precisamente Alderiques de Asturias. A ver, vamos a hacer la presentación para toda Asturias en RPA, en Naguando. ¿Qué lle Alderiques de Asturias, Samuel? Pues Alderiques de Asturias es un proyecto audiovisual que entama con la colaboración de Iniciativa Pola Asturianu, con InfoAsturias y con conocerasturias.es, que lo que tenta hacer es un programa de radio y televisión, un alderique, que significado es como tertulia para entendernos todos, y que, bueno, lo que se falle un programa donde se va a poner enriba a la mesa un tema concreto, extremados temas de todo tipo, y a partir de ahí con 4 convidados, pues aldericar sobre el tema, sentir extremadas opiniones del mismo, y todo ello que es lo que es importante con el asturiano como lengua vehicular. Bueno, tenéis ya un colgado una red que llámase el Asturiano, una red de anguaño, precisamente sobre la presencia de la lengua en ese medio de comunicación universal que lle Internet, y de momento con una acogida muy buena. Sí, estamos sorprendidos positivamente falando que, bueno, colgamos ese programa para mostrar a la gente. Sí que trabajamos per bien lo que son las redes, Twitter, Facebook, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos todo este tipo de cosas que anguaño, como decían precisamente en este programa, uno de los convidados, si no tienes eso parece que no es nadie, y sí que movióse, y la gente, lo que nos prestó mucho fue el tema que todo el mundo pues dice que bueno, prestó y es en un formato en asturiano, falando, y elegir precisamente esa temática, la asturiana red de anguaño, fue un poco por meter a la lengua asturiana y decir, bueno, la red tiene una presencia bastante curiosa, y bueno, ¿qué opinaban especialistas? Pues ya decíamos, pues teníamos de 60 iniciativas, gente de Sofastur, al propio director de Asturias.com, gente que nos contó una montonera de cosas, y que bueno, a la gente parece que está prestando el programa, pero bueno, que ya solo lentamos. Bueno, sí, eso llena más que el primer número de lo que esperemos que sea una serie muy larga de ellos, de Alderiques de Asturias. Bueno, estuve viéndolo, el que colgastis, tenéis una presentación en la que sales tú, bueno, pues eso, haciendo un poco anuncia de lo que va a tener de contenido lo que ya las tallas de Alderiques de Asturias, una esvilla que ya también con otra voz distinta y una serie de imágenes ya como resube de lo anterior, y el Alderique no que cinca o que lle falar en sí mismo, ¿no? Está todo ello grabado en el Concello de la Mocedad, del Principado de Asturias, en Uvieu. Sí, todo grabamoslo allí, que cedenos, ya comentamos los créditos sin el entamu también, que cedenos de Valdre el espacio, y allí, bueno, montamos el nuestro estudio con les meses, unos micros. Sí comentar a la gente que tenga la oportunidad de echar una huellada, que sí que la escenografía y lo que sería un alderique de radio, y es decir, no estamos falando de unos micros como puede huellar la gente en otras televisiones, pues lo que lle con ese micro que parece que no lo ves y demás, no, esto lle pues el micro este típico con el taposao y demás, y bueno, que sí que tiene esa historia, porque aparte este programa, aparte de estar disponible en redes sociales, YouTube y demás, está también disponible y lle para radios en Asturias libres que emiten este programa también. Precisamente en eso queríamos también falar agora, porque dentro de las iniciativas que está echando a andar, que está entamando Iniciativa Pola Asturianu, está una que lleva precisamente ese nombre, Iniciativa Pola Asturianu Nesondes. Falamos de ello, ¿cómo va ese tema? ¿Cuántas radios están sumándose a ello? ¿Qué hacéis? Pues bueno, yo como el huevo y la pita, ¿no? Y es decir, Alderiques de Asturias y el producto final, o digamos el producto multimedia, pero lo que entamó fue más de año y medio, fue dentro de la Asociación Iniciativa Pola Asturianu, fizose una propuesta, un garrapillo xente que lle entamar un programa radio, y entonces claro,
el nome Iniciativa polo Asturiano nes Ondes. Ese programa radio entamase, como digo, fai máis de año e medio, e ese programa lo que tenta un pouco pues falar de extremaos temes, al rollo noticias del asturiano, iniciatives, toda esa historia, ¿no? Ese programa tiene un llargor de 30 minutos e foi falándose con 10 radios libres de Asturias. Agora mesmo estamos falando de máis ou menos 12-13 radios que emiten en todo el territorio asturiano, y bueno, como decimos, y es el manal, 30 minutos, y allí falanse pues esas diferentes cosas, y como digo, y un poco la pita y el huevo, eso y lo que entamó toda esta historia a través de contactos, lo que da después a que entame Andariques de Asturias. Estamos hablando de radios libres como, por ejemplo, Radio Parpayuela, sí, Onda Radio Peñes, Nava, Radio Nava, Radio Cuca, Radio Narcea, sí, lo tiempo eso cubrimos una buena parte del territorio asturiano, sí. Tuvimos en Aguando, hay unos días, a Toño Martínez, uno de los responsables de Info Asturias. También colaboráis con ellos. Sí, después, bueno, como decíamos, nos una de los ciños que tenemos y que la lengua asturiana val para hablar de cualquier cosa. Entonces, bueno, teníamos pues Iniciativa por Asturianes Onde, está muy centrado en noticias del asturiano, noticias un poquitín, digamos, relacionadas con esa temática, y entonces queríamos dar esto como, bueno, esto entamó fai 6 meses, es decir, vamos poquín a poco, y entonces lo de en Infoasturias, que hay una página web de información alternativa, también falase una propuesta que entamar una estalla de radio, y esa estalla de radio, digamos, que abre el abanico un poco más, y falar de cualquier cosa, y ahí así que te metes, ya no solo de lengua, puede ser de política, puede ser de sindicalismo, puede ser de paraos de Asturias, y ahí llevamos un poquitín menos, pero también no tiene nada que ver un programa con el otro. Uno Iniciativa por los Asturianos Ondes, y el otro programa llamas Entrevistas en Info Asturias, y una entrevista específica que el jargón puede variar de un programa para otro, y bueno, ahí tratemos todo tipo de temas, de otro tipo de personas, inclusive con personajes un poco célebres de Asturias, que sorprendieron un poco a la gente falando la nuestra lengua con un esfuerzo pero importante. Bueno, pues puedo decir, por ejemplo, Cristina del Valle, la cantante de Amistades Peligrosas, que lleva más de 30 años viviendo en Madrid, y que faló un asturiano muy muy curioso, y que nos prestó, y una cuestión que agradecemos fonderamente, que la gente faiga el esfuerzo de tentar falar en asturiano, claro. y sobre todo cuando ya hay una persona célebre, para nos como un premio, ¿no? Claro. Bueno, aparte de lo que facéis en Asturiano Central, también emplegues davezu el Leonaviego, porque y es colaborador también de quefemos.com, que son las entrevistas que tienen todos los viernes los nuestros compañeros de la Buena Tarde en RPA. ¿Cómo entamasteis esta relación con quefemos.com? Bueno, dentro de lo que el esmolecimiento de lo que la realidad lingüística de Asturias, dimos cuenta que tenemos el asturiano que tenemos, pues digamos el asturiano oficial, o el asturiano que tenemos de la Academia de la Lengua Asturiana, pero dentro de la realidad lingüística hay una cuestión que nos esmoleza bondo, que la desconocencia de nos propios los asturianos y las asturianas de lo que la realidad lingüística, y hay una realidad lingüística que una lingua distinta del asturiano, que la que se fala en el Eonavia, que puede llamarse fala, Eonaviego, o la de Eonomatu, que presta cada uno. Entonces hay también iniciativas privadas, en este caso unos chavales que están trabajando per bien en una página que referencia en la zona, con todo tipo de eventos, que colaboren con vos también en la radio autonómica, que son los de quefemos.com. Y otra vegada volvemos a la misma cuestión, decíamos, bueno, pero teníamos ahí una lingua maltratada, que el Leonaviego, ¿qué vos parece si facemos entrevistas a la gente de la zona, la gente de la fastera, en Leonaviego? Bueno, pues volvemos o retornamos a la misma cuestión, una receptividad perbona, bueno, sorprendió incluso, porque y una lingua que tiene una fortaleza per importante, sí, en la zona, falase abondo, y claro, cuando de repente de aquí
alguén que non lle de la zona diz, oye, por que non facemos entrevistas en neonaviego e demás, pois, bueno, lo que foi, pois, la xente de la zona foi unha receptividade perbona e estamos traballando, e aí sí que tengo que esclarear que lle, digamos, máis puntual, porque lle quedar con unha persona, pero bueno, tenemos ya contactos con el Parque Histórico del Navia, con diferentes cuestiones, porque nos presta, y también la gente de la zona, que quiero esclarear que se siente muy asturiano y que presta que se tenga en cuenta la su lengua. Bueno, y Samuel Gradín, viviendo como vives en Morcín, ¿cómo lle que controles la fala del Naviaeo? Bueno, como lle, dígolo yo, y porque tuviste 15 años, por lo menos, trabajando para La Voz de Galicia, tienes experiencia tanto en radio como en prensa escrito, vamos, que no te viene de nuevo esa fala de transición que pueda haber entre la zona asturiana y la zona gallega. No, bueno, ya personalmente lo que lle, bueno, yo falo 8 lingües diferentes, entonces, bueno, tampoco foi un problema, y sí que también esa posibilidad de trabajar en Galicia durante un gran periodo de años, pues no me supone una dificultad. Ya digo, cuando siempre comento yo como cosa sociológica, que cuando un deprende 4 o 5 linguas de un tueru común, como puede ser el yatín, pues a partir de ahí tampoco tiene problema el camudar, así si de repente tengo que falarlo, pues sí tengo que tener cuidado, porque a lo mejor, siempre pongo el ejemplo, pues puedo decirles cosas en vez de las cosas, entonces que sí puede escapárseme de algo de lo que diríamos el asturiano normativo, pero que a partir de ahí sí que no tengo ningún problema en el neonaviego. Aparte, y una lengua y una fastera que me presta por la vida, porque hay una fastera perguapa que hasta fai poco tiempo tuvo aislada, ahora que inauguraron ese nuevo cachuco de la carretera que está ya toda la autovía del occidente, pues y un sitio que me presta mucho, y además una lengua que me presta mucho falala también, y trabajar sobre ella, igual evidentemente que el asturiano. Bueno, antes de acabar, vamos a volver a lo que nos llevó a hacer esa entrevista con Samuel Gradín, de Iniciativa Polo Asturiano, que son los alderiques de Asturias. No quería yo escaecer el esfuerzo técnico que hay detrás, porque y es tú, como cabeza pensante y como focico, como cara que se pone en la imagen, pero hay detrás también más compañeros. Sí, como digo, lo que estamos intentando y a través de digamos, lo que yo suelo nomar como sinergias, es decir, muchas veces hay gente que dice, bueno, fai la guerra por el sollao, y yo pienso que lo que hay que hacer es, ¿qué sabes hacer tú? Bueno, pues a mí tengo cámaras y me presta esto. Oye, yo soy muy bueno redactando no sé qué, por ejemplo, en lo de leonaviego, pues hay personas que me tornen les entrugues en leonaviego, porque a lo mejor yo cometo errores utilizando asturiano normativo. Quiero decirte, eso es lo que tentamos. Entonces hay un garrapillo de gente detrás preparando entrugues, y estamos intentando implicar a un montón de gente, y que Alderiques de Asturias sea un lugar donde la gente se sienta representado, donde la gente diga, bueno, pues me presta, y sobre todo por lo que decimos, porque diga, y todo ello en asturiano. En el caso de la Asturiana Una Red de Anguaño, los chavales que hicieron de cámaras, de sonido, ¿quién son? Sí, pues en este caso está Daniel y Luis, que son de conocerasturias.es, que nos da todo el soporte técnico. Después está Luis, que es de Info Asturias, y bueno, como digo, no solo lo que grabaron en ese momento, medios técnicos, sino y después preparar el programa, toda la infografía, ponerla, el retallar el programa, el ver todo eso tema. Es decir, la televisión sí que complicónos a Bondu lo que el labor, porque la radio, que donde yo trabajaba, digamos, de Bezu, dime cuenta, para mí algo nuevo, pero sí que digo que complicó mucho, pero estoy agradecido a los de la gente, y como digo, que mucha gente verá la mío cara, pero que no soy yo, que a lo mejor detrás hay 20 personas que están, uno corta, otro pon, otro tal, y estamos per contentos, y si quieren ser 200 mejor, Samuel Gradín, de Iniciativa Polo Asturiano, Alderiques de Asturias, ya tenéis colgado unas redes, seguís trabajando con la colaboración de la propia Iniciativa Polo Asturiano, de infoasturias.net y de conocerasturias.es. Muchas gracias por estar con nosotros, y nada, a seguir para adelante y a trabajar de esta manera. Venga, gracias a vos por el espacio que nos ofrís, gracias.